Bueno, damos comienzo entonces a la segunda parte, ¿no?, de esta mesa Filosofía y Pensamiento en Asia y África. Bueno, esta mesa está dedicada a Medio Oriente, entonces vamos a seguir con 20 minutos de exposición aproximadamente y después tiempo para preguntas. Bueno, agradezco por la hospitalidad del Colegio de México, agradezco a Arturo que me haya invitado aquí, aunque sea de moderador. Entonces, el primer ponente va a ser precisamente Arturo Ponce Guadian, vertientes de pensamiento filosófico en el Islam. Entonces, Arturo Ponce es profesor investigador del CEA, licenciado en filosofía y tiene una maestría y doctorado en estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente. Sus temas son historia y filosofía islámica. Entonces, te damos la palabra. Gracias, Hernán. Agradezco mucho su presencia en este coloquio sobre historia, pensamiento y filosofía en Asia y África. Me siento muy halagado de que tengamos esta mesa en donde podamos tratar el tema específicamente de la filosofía, el desarrollo de la filosofía en Medio Oriente, específicamente a partir del surgimiento del Islam. Como ustedes saben, el Islam es un fenómeno religioso, pero también es un fenómeno político, social, cultural y finalmente civilizatorio. ¿Por qué? A través de su expansión territorial y a través de la integración de diversas etnias, culturas, lenguas, crea un puente de comunicación, un puente cultural entre Europa, Medio Oriente, Norte de África y Asia Central. De manera que la posición del surgimiento del Islam es clave para el desarrollo no solamente de la historia económica, del desarrollo cultural, sino específicamente del surgimiento del pensamiento filosófico en el Islam. Y digo pensamiento filosófico en el Islam y no pensamiento islámico, porque al decir pensamiento filosófico en el Islam, permitimos la entrada de otros tipos de pensamiento que no es estrictamente islámico, sino que también hay una reflexión durante todo el periodo islámico, al cual me voy a referir del siglo IX al siglo XIV, en donde tienen cabida la expresión de otras religiones, pero lo interesante es que todas ellas expresadas en lengua árabe. Entonces tenemos, por una parte, un pensamiento filosófico árabe islámico, expresado en árabe, un pensamiento cristiano también filosófico, expresado en árabe, y también un pensamiento judaico expresado en árabe, curiosamente. Y esto se dará incluso también en el Andalus, con pensadores como Maimónides, que será, digamos, uno de los grandes pensadores contemporáneos de Averroes, y que justamente seguirá una perspectiva muy parecida a la de Averroes en el ámbito judaico. Pero ¿cómo surgió, cómo aparece este pensamiento filosófico en el Islam? Tendremos que remontarnos primero hacia el siglo V antes del surgimiento precisamente de la prédica de Mahoma en Medio Oriente, en donde aparecen círculos de traductores del pensamiento greco-helénico en el corazón del Medio Oriente. Este grupo de traductores es de suma importancia porque transmiten este pensamiento greco-helénico, no solamente filosófico, sino también científico, en la región de Siria, Mesopotamia, entonces en posesión del Imperio Bizantino, y también introducen el pensamiento científico, especialmente médico y filosófico, de una manera particular el pensamiento aristotélico, en el Imperio Sasánida, es decir, en lo que hoy es Irán. Este hecho de suma importancia es previo al surgimiento del Islam, es el que permite de alguna manera este puente de una transmisión de un pensamiento greco-helénico expresado en griego, después traducido a lenguas semíticas como el siriaco, pero también al pahlevi, que es una lengua indoeuropea,
Y después aparecerá en la época Abbasí, a partir del siglo IX, un movimiento de traductores que recuperará todo este legado que se había hecho anteriormente durante el siglo V, VI, y que después los abbasíes retomarán. ¿Cuáles son las características y cuál es la motivación por la que se introduce esta transmisión de pensamiento científico y filosófico? Pues nada más y nada menos que está motivado por un interés del propio Estado califal. Los califas abbasíes, interesados particularmente en la transmisión de ese conocimiento, envían una serie de embajadas a Bizancio para que les sean enviados traductores e iniciar un movimiento de traducción que es de la mayor importancia para generar este ciclo en el que se traduce y se vierte todo el conocimiento, y casi todo el conocimiento grecohelénico en tierras islámicas. Este fenómeno es un fenómeno, yo diría, único en la historia del pensamiento cultural, científico y filosófico, porque con ello permite la recuperación de un pensamiento que en ese momento está por desaparecer. Simplemente mencionemos que en Europa este pensamiento es asimilado ya muy tarde, es asimilado paulatinamente, y es en el Renacimiento cuando se descubren y se traducen básicamente los textos griegos en lengua latina. Pero antes hay un proceso, y ahí cobra importancia el Islam, porque el desarrollo y la expansión del Islam en el norte de África y en la península ibérica, es decir, en el Andalus, hace posible la transmisión de este pensamiento posteriormente a tierras europeas, ¿no? Será el inicio de esta transmisión de conocimiento, en donde ahora se cubre un ciclo completo que va desde el siglo V, el siglo VIII y después el siglo XII en el Andalus y también en Italia. De manera que, si queremos entender la historia del pensamiento filosófico universal, tenemos la necesidad de comprender este fenómeno fundamental que es el desarrollo del pensamiento filosófico y científico en el Islam. Y hago hincapié en que no es pensamiento y ciencia islámica, sino es pensamiento y filosofía en tierras islámicas, en donde se da una gran diversidad de lenguas, aun cuando el árabe se haya convertido en una lengua clásica, en una lengua de cultura y en una lengua de ciencia. Pero también esa diversidad y esa expansión que crea el Islam hace posible el resurgimiento de otras lenguas, como la lengua persa, el turco y una infinidad de dialectos, que después crearán sus escuelas particulares de pensamiento, de cultura y de ciencia. En este sentido, en el surgimiento del Islam, la asimilación de todo este caudal de pensamiento científico y de todo este pensamiento filosófico obliga a una especie de recapitulación y de clasificación de las ciencias. Es decir, es un conocimiento que necesita ser estructurado. Y este es un elemento de la mayor importancia. ¿Por qué? Porque toda la paideia griega es ahora asimilada en el Islam y es estructurada de una manera específica para ser transmitida y para que en el Islam se ha desarrollado una educación que permita ir desde una propedéutica hasta el desarrollo de la ciencia y del pensamiento filosófico. En este sentido, Al-Kindi es uno de los pensadores, se le llama el filósofo de los árabes, que es, digamos, el iniciador del pensamiento filosófico, no solamente de lengua árabe, sino también en el Islam. Es el que articula, digamos, e inicia también la serie de temas que después serán recurrentes entre los falasifa musulmanes, es decir, entre los filósofos helenistas en el Islam. Pero también este influjo de pensamiento greco-helénico habrá de nutrir otros elementos, ¿cuáles? Como el pensamiento religioso, que tiene su expresión en la teología,
y en diversas corrientes teológicas, y también en la experiencia religiosa concretada en el desarrollo del sufismo, es decir, de la vía interior espiritual en el Islam. De manera que tenemos una serie de vertientes que esta amplia gama de conocimientos transmitidos permite ahora estructurar. De esa manera, este conocimiento permite establecer en el Islam un conocimiento estructurado, una propedéutica y después un conocimiento particular sobre el desarrollo de algunas disciplinas. Para ello será fundamental en el desarrollo de la educación y de la ciencia en la época Abbasí, la creación de instituciones como la Bait el-Hikma, que es la Casa de la Sabiduría, en donde no solamente es la única, sino había otras también, que después se difunde ese modelo en toda esta diversidad geográfica que es el Islam, en donde se permite la investigación, la traducción y la reflexión en torno a ese pensamiento que se está generando en el Islam. ¿Cuáles son los elementos fundamentales en el siglo VIII que permitieron esa diversidad y esa riqueza de pensamiento? Yo lo resumiría en cuatro aspectos. El primero, la existencia en el Islam de núcleos herederos de la cultura griega, persa, siríaca e hindú. 2, la actividad conjunta y creadora de un grupo numeroso de sabios persas, siríacos, judíos, árabes y sabeos. Es decir, este conocimiento es producto de una labor conjunta de diversas etnias, de diversas culturas y de diversas lenguas que después se expresan básicamente en lengua árabe, pero también después en lengua persa. 3, la actitud positiva hacia el conocimiento racional que mantuvieron las diferentes cortes de la dinastía Abbasí. Este es un aspecto fundamental porque, como mencioné anteriormente, es un interés estatal al que se une después también un interés de mecenazgos, de familias administrativas que particularmente estarán interesados en el desarrollo de las artes, de las letras y de la ciencia. Finalmente, una libertad de discusión y de opinión que permitió a los hombres manifestar abiertamente sus ideas y desarrollar la investigación científica y la reflexión filosófica. Estos 4 aspectos fundamentales son claves para el desarrollo libre de una expresión de pensamiento y la creación de una cultura científica. Sin ellos difícilmente se hubiera podido desarrollar esta gran diversidad, riqueza y sobre todo innovación, incluso tecnológica, en todos los territorios de la islamidad. Estamos muy lejos de lo que sucedía en esos momentos en la Europa cristiana, en donde el conocimiento estaba reservado, estaba limitado y había una prohibición casi del acceso a estos conocimientos de pensamiento griego. Estaban ocultos, digamos, no se permitía su difusión, mucho menos su traducción. Como había mencionado, Al-Kindi en este sentido es el primer pensador llamado el filósofo de los árabes que permite esta transición entre el pensamiento que en ese momento se está traduciendo y un pensamiento que está elaborándose en tierras islámicas, en lengua árabe y con unas temáticas particulares. ¿Cuáles son esas temáticas? En primer lugar, Al-Kindi introduce el interés por conciliar 2 aspectos opuestos de la filosofía greco-helénica. Una que es derivada del pensamiento platónico y la otra del pensamiento aristotélico. Es decir, unir el cielo y la tierra, en términos simples y llanos. Permitir esto es de la mayor importancia. ¿Qué consecuencias tuvo esta temática, este interés en desarrollar ambos puntos de vista? Que permitió integrar una investigación científica, es decir, a partir de los datos sensibles, después del desarrollo de la investigación, de la observación, pero también permitió el desarrollo de una cultura de la espiritualidad que después fue desarrollada hacia los filósofos que tendieron a hacer hincapié en una filosofía de corte neoplatónica y que también derivó finalmente en el desarrollo
del sufismo, es decir, de la mística islámica. Entonces tenemos en el Islam esta diversidad que va desde el cielo a la tierra, pero que tiene una gran gama, una gran diversidad entre el negro y el gris. Entre el cielo y la tierra hay una gran diversidad. Yo solamente mencionaré algunos, pero en el Islam hay una gran diversidad. ¿Qué es lo que caracteriza a yo diría, a este Islam de la época abasí? Es el amplio desarrollo de una diversidad de pensamiento. Al-Kindi introduce, como ya mencioné, este otro aspecto. Un otro aspecto fundamental es la introducción de este interés por la clasificación de las ciencias, el lugar que ocupa la razón frente a la fe, es decir, una especie de conciliación en el sentido de que la razón no necesariamente tiene que estar peleada con la fe, y hay una necesidad en ese sentido de conciliación. Y en este aspecto hay un interés por conciliar las ciencias religiosas derivadas, cuyo fundamento es el Corán y la ley religiosa, la Sharia, y para ello se desarrollará una teología que permitirá una expresión y una argumentación que utilizará precisamente la lógica aristotélica para formular sus planteamientos de naturaleza teológica. Esto lo inicia básicamente Al-Kindi. Pero también Al-Kindi inicia otro aspecto fundamental, que es la investigación en el campo científico, en la medicina, en la óptica e incluso en aspectos que ahora son muy importantes como la fisiología, aunado al desarrollo de la musicología. Entonces, tenemos un pensador con una amplia gama de intereses que empieza entonces a expresar y a formular una unidad de conocimiento expresada en un proyecto greco-helénico que es la Paideia, ahora expresada en lengua árabe, que adquiere en ese momento ya un nombre particular para este tipo de conocimiento, que es el adab. El adab ahora se le conoce como simplemente literatura, en general es la traducción del término Paideia, de la enseñanza de carácter filosófico que adquiere carta de naturalidad en el Islam. Otro pensador notable por sus dimensiones es un médico que es Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria Er-Razi. Er-Razi fue durante mucho tiempo considerado nada más por sus aportes como médico. De hecho, fueron traducidos, al igual que Al-Kindi, algunos de sus tratados en latín, y fue conocido ampliamente en la Edad Media. Su texto, por ejemplo, el Hawi, que es el Continence, es una especie de enciclopedia médica anterior a la de Averroes y a la de Avicena, que tiene la particularidad de ser una especie de enciclopedia médica en la que introduce las diferentes opiniones de los médicos de la época. Y no solamente son médicos árabes, son médicos siriacos, árabes, indios, persas e incluso chinos. Es decir, esta da muestra de cómo este pensamiento científico empieza a ser asimilado de una manera particular. Bien, Er-Razi fue considerado en el Islam como un gran médico, pero también Er-Razi escribió textos filosóficos. Sin embargo, estos no tuvieron la difusión que tuvo su pensamiento médico. ¿Por qué? Pues porque Er-Razi pertenecía a una corriente de pensamiento e inicia en el Islam un pensamiento racional que hoy llamaríamos puro, radical. Su pensamiento lo lleva incluso a plantear y estar en desacuerdo con la revelación, con la profecía y los fundamentos mismos, no solamente de la religión islámica, sino de todas las religiones. No es de extrañar que gran parte de sus obras se han extraviado. Conocemos más o menos dos
completas. Una es la medicina espiritual, la otra es un fragmento que recopila parte de su pensamiento metafísico. A pesar de ser un racionalista, no es un ateo, pero sin embargo no es un religioso, es un racionalista. En este sentido, Ar-Razi digamos, es el precursor, no solamente en el Islam, sino yo diría en todo el desarrollo de la filosofía y el pensamiento racional, de precursores de pensadores como Kant y pensadores contemporáneos, al proponer a la razón como el único criterio de verdad, por encima de la fe. Esto lo lleva, lógicamente, a estar y a rechazar a los profetas y a las religiones reveladas, a privilegiar una ética que esté basada no en un libro revelado, y esto incluye el Corán y a otros textos, sino una ética que esté basada en el puro uso de la razón. Justamente su libro, que se llama El médico espiritual, la medicina espiritual, empieza con un capítulo dedicado al elogio y a la loa a la razón. Este capítulo es fundamental porque en él introduce este razonamiento en donde la razón es la facultad que cuenta el hombre para conocer y es, dice él, el único criterio de verdad. Establece los argumentos para mencionar que no hay necesidad de rebajar a la razón frente a la fe. La razón es el único criterio que nos permite la vida posible del hombre en la tierra. De manera que Ar-Razi es uno de estos pensadores, uno de los extremos de estas vertientes. En contraposición, podríamos mencionar el caso de Avicena, que siendo un médico, también reconocido no solamente en tierras islámicas, sino también en Europa, sobre todo por sus libros médicos, que fueron traducidos. Sin embargo, la actitud de Razi como médico no lo lleva a este racionalismo puro, ni a este rechazo a la fe y a la religión. Al contrario, Avicena fundamenta y hace una especie de unión entre la razón y la fe. Sus escritos, por ejemplo, sobre misticismo, son la expresión de ese interés por lo religioso, por lo oculto, y de hecho escribió también un tratado de lógica que se llama el Mantiq al-Mashriqiyin, que es la lógica de los orientales en contraposición a la lógica aristotélica. Es un texto incompleto, pero que se conserva parcialmente y que en él pretende establecer una lógica de tipo, él le llama oriental, de los orientales, en donde básicamente el influjo es de carácter neoplatónico, es decir, haciendo hincapié en este interés por los aspectos religiosos y el vínculo de la unión del hombre con Dios. Escribió también otros tratados de naturaleza literaria, filosófico, que después serán retomados por algunos otros filósofos, pero dándole ahora el cariz de un matiz racionalista. Quiero concluir más o menos, para no extenderme ya demasiado en esto, que la culminación del pensamiento filosófico en el Islam tiene dos grandes pensadores. Uno de ellos es Averroes, y no es en el Medio Oriente, sino justamente en el extremo de la islamidad, es decir, en el Magreb, en el occidente islámico, en el Andalus, y el otro es Ibn Khaldún, nacido en Túnez, pero de origen andalusí. Su familia venía de Sevilla, emigrado a Marruecos, después a Túnez, y él finalmente muere en Egipto. De manera que estos dos grandes pensadores culminan de alguna manera el pensamiento creador, y la paradoja del asunto es que gran parte
de su influencia ya no se dará en el Islam. La influencia, por ejemplo, de Averroes será fundamental en el pensamiento contemporáneo europeo a partir de las traducciones que se hicieron casi completas de sus comentarios a la obra de Aristóteles. Y será un factor decisivo en la transmisión del pensamiento aristotélico en la Europa de la Edad Media y del Renacimiento. De la misma manera, Ibn Khaldun, su pensamiento filosófico, su pensamiento, digamos, de corte filosófico y sus ideas concentradas en que dan forma a la ciencia nueva. La ciencia nueva no es otra cosa que la consideración de la sociedad y de la política. No se conocerán y no se desarrollarán sino hasta después del siglo XIX, cuando los europeos den a conocer y descubran el manuscrito de la Muqaddima en lengua árabe y después su traducción. De manera que son pensadores, paradójicamente, que no tuvieron una influencia decisiva en el pensamiento filosófico en tierras islámicas. En el caso de Averroes, lo tuvo de una manera decisiva en Europa. Quiero más o menos cerrar con estas ideas. Son nada más uno de estos tantos pensadores, porque son escuelas completas. Razi, por ejemplo, es el máximo representante de estos racionalistas, pero no es el único. Así como Avicena también es un médico de corte filosófico con esta tendencia, no es el único, porque su corriente se desarrolló básicamente en Persia. Toda una escuela de pensamiento filosófico que deriva de Avicena se desarrollará justamente en Persia, posterior al siglo XIV. En fin, me gustaría cerrar con esto, más o menos para dar algunas ideas de esta diversidad, de esta complejidad del pensamiento filosófico en el Islam. Gracias. Gracias, Hernán. Bueno, gracias Arturo, perdón por cortarte, ¿no? Pero el tiempo, 5 minutos, bueno, uno está obligado a ser muy déspota con el tiempo. Bueno, entonces a continuar. Sí, no, pero no hay que acercarlo mucho, sino retoma. Así sí, así se oye, ¿no? Sí. Si no, en la primera presentación sí se oía poco. Ahora que estoy de este lado, trato de remediar. Bueno, tenemos a continuación entonces a Rubén Chuaki. Entonces él es investigador asociado al Centro de Estudios de Asia y África. Sus temas son historia de la islamidad y literatura y lingüística árabe. Su tema ahora, un capítulo en la historia de la lógica en el ámbito islámico. Gracias. El capítulo de historia de la lógica a que se refería mi intervención es la teoría aviceniana del razonamiento hipotético. A pesar de su conciencia del error, entre los filósofos de los siglos medios de Eurasia Occidental y África del Norte, no solo cristianos. Doctor, creo que no lo están oyendo. A ver ahora. Ahora sí. Bueno. A pesar de su conciencia del error, entre los filósofos de los siglos medios de Eurasia Occidental y África del Norte, no solo cristianos, domina la idea de que hay conocimiento verdadero y por ende inconmovible al que el hombre tiene acceso. Este margen del conocimiento permitido al hombre suele considerarse ínfimo en comparación con aquel que posee la divinidad. Cuando alguien como Avicena escribe sus tratados, pretende exponer lo que es la verdad, lo que se sabe sobre el tema que aborda, y piensa que en una muy gran parte es heredero de saberes ya establecidos desde antiguo. No quiere esto decir, como es natural, que todos los autores digan lo mismo, ni que la diferencia entre un autor y otro esté únicamente en lo nuevo que se dice, en el crecimiento de los saberes o creeres que aporta. Hay opiniones en conflicto y se disputa. Hay reconocimiento de la disimilitud de opiniones,
pero hay también la idea de que sobre determinado asunto se tiene la verdad frente a otras personas que al respecto solo poseen opiniones, y erradas, por tanto. Se reconoce, claro, que hay terrenos en que se añaden continuamente conocimientos nuevos, como el de los acontecimientos que registran los cronistas e historiadores, de conformidad o no a un plan trascendente o tal vez simplemente preestablecido pero cognoscible o campo abierto a la libertad. En general, los conocimientos de tal índole tienden a considerarse inferiores en virtud de su ser singulares. Se ha dicho que en la filosofía antigua y medieval del Mediterráneo y sus proyecciones, la teoría del conocimiento ocupa un lugar menos destacado que en la de la modernidad. Dentro de una tradición determinada, los autores no solo coincidirán mayormente en qué se sabe, sino también en lo que es posible conocer y en cómo tener acceso a ello. Al margen de las diferencias entre un autor y otro, se da el acuerdo frente a las principales vías de conocimiento. Uno de los problemas en disputa, cuestiones disputadas, llegará a ser el de la posibilidad de conocer por otros medios la verdad transmitida por revelación, o, concedido ese camino, si ésta es redundante por completo o frente a ciertos saberes. El buen vivir engloba, podría decirse, el conocer, que forma parte de aquel como una de las cosas valiosas de la vida, del mundo y del trasmundo. Las vías de acceso al saber y la sabiduría son muchas, aunque no universalmente, no es raro que los autores reserven, por ejemplo, un lugar al conocimiento místico. Tal sucede precisamente con el Kitab al-Isharat wa Tanbihat, el libro de las indicaciones y advertencias de Avicena. Se trata de aprender lo que hay con sus propiedades y relaciones, la jerarquía de los existentes inclusive. Una de las vías principales para llegar al conocimiento de cierto tipo es el ejercicio de la razón, y específicamente la argumentación. A este respecto puede afirmarse que Ibn Sina no discrepa de la postura tradicional. Pese al papel instrumental de la lógica, a su modo de ver, la disciplina es fundamental, ineludible en la adquisición de conocimientos esenciales. No encontramos en Ibn Sina ni la desconfianza ni la impugnación frente al uso de la lógica formal, como había de suceder un par de siglos más tarde en Ibn Taymiyya y seguidores, y posteriormente en el entorno europeo entre el grueso de los humanistas del Renacimiento. Frente a la solidez de la lógica, Ibn Sina señala las limitaciones de disciplinas cercanas, como la dialéctica y la retórica. La preferencia por ellas es, a su juicio, una de las fallas de la argumentación de los teólogos de su época, al-Mutakallimun. A propósito de estos, es relativamente común en la literatura secundaria dar a entender que la actitud general de teólogos y juristas hacia la lógica es de recelo o repudio. No obstante, adoptando una perspectiva global del problema, se pone de manifiesto que la mayoría no está en contra. Robert Bourgeois ha ejemplificado las tres posturas principales valiéndose de otros tantos destacados pensadores, Ibn Hazm, Al-Ghazali e Ibn Taymiyya. Cito: primero, voluntad de adoptar y aplicar la lógica griega con exclusión de un método especial de los ulemas, es la posición de Ibn Hazm. Segundo, aplicación de la lógica hasta los mismos textos sagrados, sin renunciar por ello a las formas tradicionales del razonamiento islámico. Es la meta que se esfuerza por alcanzar al-Ghazali. Tercero, rechazo total de la lógica griega, denunciando sus insuficiencias y peligros, en favor de la tradición religiosa y de sus modos de argumentación. Es el objetivo de la campaña de Ibn Taymiyya. Fin de la cita. Como sucede con la disciplina hasta el día de hoy, la lógica de Avicena es una lógica tripartita.
en que se va del término o concepto a la proposición o juicio y de ahí al raciocinio o argumentación. Su planteamiento inicial no difiere gran cosa del aristotélico, así como tampoco se aparta del de Galeno, tal como aparece en los comienzos de la iniciación a la dialéctica de Galeno. Cito: todos los hombres conocemos de entre las cosas que se manifiestan, unas por sensación, otras por la sola intelección, estas dos sin demostración, y las no conocidas por sensación ni por intelección mediante demostración. Fuentes de la lógica de Avicena. Personalmente destacaría en el Avicena lógico, aparte de su tratamiento del raciocinio hipotético, su enfoque de las modalidades y sus finos análisis de dos temas vinculados entre sí, la contradicción y la reducción al absurdo. No disponemos de una historia lo suficientemente completa como para discernir caso por caso cuáles de las innovaciones que trae Avicena se deben a él y cuáles son solo aparentes y corresponden a lo que le tocó recibir. Hay trabajos meritorios como los de Reicher y los de Amélie Marie Guachon y el de Shehabi, que nos han sido indispensables, y más recientemente los de estudiosos como Wilfried Hodges y Khaled Rouaïeb. Más antiguo y en muchos sentidos precursor es el estudio de Ibrahim Madkour, el órgano de Aristóteles en el mundo árabe. Es una obra notable en muchos aspectos. Sin embargo, un buen número de las apreciaciones de quien habría de ser presidente de la Academia Cairota son discutibles. Asimismo, se echan de ver algunos vacíos importantes en el libro. Por ejemplo, a diferencia de las noticias relativas al silogismo categórico, escasas son las que trae sobre el razonamiento o silogismo hipotético. Respecto al segundo, observa con ligereza que Ibn Sina solo reconoce dentro del silogismo hipotético válido el modus ponens y el modus tollens. Nos han llegado varias exposiciones de la lógica realizadas por Ibn Sina o resumidas a partir de él por uno de sus discípulos. Esencialmente los varios tratados de Ash-Shifa, la curación, y luego lo que se considera la expresión más madura de su pensamiento filosófico, la ya mencionada Al-Isharat wa Tanbihat. Además, dos compendios, uno en árabe, Al-Najah, la salvación, y otro en persa, Danesh-Nome, libro de ciencia. Aparte de estos libros de alcance general, un extenso fragmento de la famosa lógica de los orientales, Mantiq al-Mashriqiyin, y una obrita en verso. Como señala Reicher, se advierte en Avicena una manera de abordar el tema diferente a la habitual en los autores de la islamidad temprana, fuesen musulmanes, cristianos, la mayoría, y entre ellos la mayoría jacobitas, más deístas o sabeos. Pues el trabajo aviceniano no es un comentario a la obra de Aristóteles, por cerca que parezca seguir a este en ocasiones. Difiere en consecuencia también del modo acostumbrado de autores posteriores, tal Averroes, quien en buena parte de sus escritos comenta puntualmente el texto aristotélico, lo cual, dicho sea de paso, y como observa Butterworth, no implica una falta de originalidad. Si atendemos a Madkour, las desviaciones de Avicena respecto de la lógica aristotélica en lógica se habrían producido en forma involuntaria. Basa su conjetura en ciertos indicios, como el de que al abordar el razonamiento hipotético, el Shaykh por excelencia se justifica invocando una obra perdida de Aristóteles. Gret, en los Elementa Philosophiae Aristotelico-Thomisticae, coincide con Octave Amelin, el sistema de Aristóteles, sobre la ausencia de toda mención a los silogismos hipotéticos en el órgano. Sin embargo, desde el arranque de los escritos lógicos de nuestro autor hay elementos novedosos respecto a los textos de Aristóteles llegados hasta nosotros. Incluso los hay que obedecen a una tradición distinta. Tales novedades, desde luego, se remontan básicamente a las concepciones de megáricos y estoicos, pero no son totalmente ajenos
ajenas a las de sus rivales peripatéticos. Como todo el mundo sabe, hay una notoria asimetría o disparidad en nuestras fuentes relativas a la lógica helénica. Por una parte, poseemos casi completos los trabajos lógicos de Aristóteles. Faltan escritos valiosos a juzgar por las referencias, como el Tratado de los Opuestos. De otra, solo fragmentos y alusiones, a menudo unas y otras, injertados en textos distorsionadores u hostiles. Sexto Empírico, Simplicio, Proclo. Al cabo, de alguna manera, se produjo una síntesis entre las dos escuelas principales. En ella, empero, lo esencial de la trama y de las ideas es del filósofo de esta gira. A grandes rasgos, ambos enfoques son complementarios. Ello es evidente en el texto introductorio de Galeno. No se trata de posturas irreconciliables, lo cual por ende introduciría una relativización de la razón o de algunos de sus aspectos de mayor entidad. Para ampliar una terminología al uso, la de Aristóteles es una lógica de propiedades o predicados o de clases. El tratamiento oscila entre lo extensional y lo intencional. Y la de la Estoa y afines es una lógica proposicional o de enunciados. En rigor, la primera presupone la segunda, de modo que ésta se haya incorporada en aquella. La de predicados de Aristóteles es, en lo esencial, una lógica de primer orden o nivel, y casi por completo se limita a predicados uniposicionales. Está ausente entonces el abordamiento sostenido de las propiedades de propiedades, clases de clases. Desde otro ángulo, el casi absoluto adherirse al análisis de la proposición en sujeto y predicado dejó fuera el tratamiento sistemático de las relaciones o, desde un punto de vista sintáctico, predicados pluriposicionales, pese a los muy significativos aportes de Aristóteles al tema en las categorías y en otros lugares. La argumentación en Ibn Sina. En la séptima de las secciones de Al-Isharat, que Ibn Sina designa individualmente como Nahj, aproximadamente ruta, camino bien trazado, perspectiva en la versión de Amélie Marie Guachon, el filósofo comienza señalando que hay tres tipos de procedimientos para alegar pruebas: el qiyas, la inducción, istiqra, y lo que la acompaña, la analogía, tamthil, y lo que la acompaña. Modernamente, el término común englobador sería barhana, que empezó propiamente como demostración. En ese sentido lo usa, por ejemplo, Madkur en su introducción a Al-Qiyas de Ibn Sina. Razonamiento, qiyas, silogismo. El término árabe qiyas, que dentro de Ash-Shifa da nombre al libro de Avicena consagrado al raciocinio en sí y no propiamente a la demostración, al Burhan, y que muy grosso modo corresponde a los primeros analíticos, suele poseer en Occidente dos traducciones: razonamiento por analogía y silogismo. Aparte de las introducciones al Islam, la primera de estas equivalencias acostumbra hallarse en las obras sobre derecho o teología, la segunda en las de lógica o más ampliamente de filosofía. En realidad, igual que el término griego syllogismos, significa primariamente razonamiento, de modo puro y simple. También, como su contraparte helénica, se aplicó de preferencia a una de las especies de razonamiento con olvido o exclusión de las demás. Hay una célebre definición de syllogismos en los primeros analíticos, reproducida entre otros por Amla y Madkur, que podría servir hasta el día de hoy tomada por sí sola. Cito: un razonamiento es un discurso en que, dadas ciertas cosas, algo distinto de los opuestos se sigue necesariamente del que lo supuesto sea como es. Termina la cita. Atendiendo al contexto en que se formula, en cambio tropieza en cuanto a generalidad únicamente en el número mínimo de premisas, 2, que exige, como apunta el estudioso egipcio contemporáneo. Este tiene en mente de manera natural, se diría, los argumentos de una sola premisa y en forma específica las conversiones de las proposiciones o juicios categóricas.
Me parece que también respecto a la segunda versión de la palabra qiyas ha tenido lugar una especialización y que ésta puede ser desencaminadora pese a su antigüedad. Como se recordará, entre las llamadas 4 fuentes o raíces del fiqh se cuentan 2 que no son estrictamente textuales, aunque suelen apoyarse en textos: el ijma' o consenso y el qiyas. Se encuentra, por cierto, la asimilación en el propio Avicena, al-Isharat, donde, como hemos visto, también se la denomina con mayor especialización tanzil. A mi juicio, ni remotamente todos los casos de ejercicio del qiyas por parte de los juristas son ejemplos de razonamiento por analogía. Los razonamientos condicionales o hipotéticos. En la obra de Ibn Sina a que hemos tenido acceso, una buena parte de la exposición se consagra a los silogismos categóricos. De todas ellas, no obstante, en todas ellas se ofrece alguna caracterización de los que son descritos como hipotéticos o condicionales. La obra más extensa, Ash-Shifa, y especialmente su subdivisión al-Qiyas, representa un muy rico y pormenorizado tratamiento. Se trata de algo distinto a lo que concebimos hoy en día como razonamiento hipotético. Lo usual en la actualidad es considerar por tal un razonamiento en que las premisas componentes no están aseveradas, es decir, un razonamiento que asume en su conjunto una forma condicional. Los razonamientos hipotéticos quedan caracterizados por el sabio iraní como aquellos en que interviene por lo menos una premisa hipotética, una premisa que sea una proposición condicional, que podrá ser conectiva, es decir, nuestra condicional, o separativa, nuestra disyuntiva excluyente. ¿Por qué se homologa a ambos tipos de proposiciones? Hay en esto cierta confusión fácilmente explicada por lo abstrusos que resultan los textos en que se expone el tema. A mi modo de ver, la denominación compartida no es una coincidencia. No es implausible que la homologación se deba a que en ambos casos el valor veritativo de la proposición está condicionada a los de las componentes. Como recuerda A.M. Guachon, la expresión sharti con que se designa a ambos tipos no es sólo susceptible de entenderse como condicional, sino también como condicionado, sujeto a condición. ¿Por qué limitar este tipo de razonamientos a proposiciones condicionales y disyuntivas excluyentes? ¿Por qué en la ejemplificación mantener la idea de que las proposiciones simples se resuelven en sujeto y predicado? De hecho, la limitación no es tan grande. Se incluye la negación de proposiciones y algo que equivale a la conjunción. Con ello disponemos de un arsenal más que suficiente para construir todo tipo de premisas compuestas de proposiciones unidas por funtores de la lógica de enunciados. No obstante, sigue vigente la limitación. Si bien aparecen ejemplos en que una de las premisas es una disyunción múltiple, no viene nada comparable en el terreno de las condicionales conectivas o implicaciones, si se prefiere. Del lado de las conclusiones de los razonamientos hipotéticos, las habrá no solo categóricas, predicativas, sino también condicionales, disyuntivas inclusive. Lo que es más importante, Avicena admite como proposiciones dignas de ser buscadas en la ciencia las proposiciones condicionales, es decir, que no atribuyen directamente algo a algo, es decir, donde hay incertidumbre acerca de la atribución. Buena parte de las proposiciones... Sí, ya voy a terminar. Buena parte de las proposiciones hipotéticas de que trata Ibn Sina son conocidas como cuantificadas. Así, los ejemplos de condicional conectivo suelen poder explicitarse como expresiones cuantificadas. Como se ha señalado más de una vez, las proposiciones como si el sol ha salido desde día suelen enunciarse no para determinado momento, sino para todos los momentos. Es que cada vez usted baja un poco la voz y ya se... Bueno.
son equivalentes a, siguiendo el ejemplo, siempre que el sol haya salido será de día. Donde será no tiene forzosamente una proyección al futuro. A entenderse que pueden valer también por ha sido. Hay una similitud entre proposiciones de este tipo y la implicación formal, independientemente de la cuantificación de las proposiciones componentes. Uno de los méritos del artículo de Rescher sobre condicionales en Avicena consiste en el análisis de la cuantificación interpretada temporalmente. Tipo de razonamientos hipotéticos. De modo sistemático, a Shifa se van abordando las diferentes combinaciones de premisas que a su vez determinan las conclusiones posibles. Siguiendo el uso establecido tradicionalmente para los categóricos, se los ordena por figuras. Asimismo, una buena parte de la exposición se refiere a condiciones de validez de los razonamientos. A menudo se señalan conclusiones alternativas a un mismo conjunto de premisas. Punto de arranque en el libro sexto son los razonamientos compuestos de condicionales conectivas, clasificados en 3 figuras. Siguen los mixtos, compuestos de proposiciones conectivas y separativas, luego los de separativas. A continuación, los que tienen una premisa predicativa. El capítulo sexto introduce los muy interesantes argumentos llamados divididos. El libro séptimo se dedica a la cuestión de la equipolencia y oposición de conectivas y separativas. Posee pues el carácter de un excurso. Los breves libros octavo y noveno abordan críticamente la cuestión de los razonamientos exceptivos, es decir, los que arrancan de la tradición iniciada por Crisipo y seguidores. Para terminar, veamos algunos casos. Primero, a veces cuando A es B, entonces C es D, y siempre cuando C es D, entonces E es D. Por lo tanto, a veces cuando A es B, entonces E es F. Segundo, nunca cuando E no es F, entonces C es D, y siempre que o E no es F o A es B. Por lo tanto, nunca cuando C no es D, entonces A es B. Un caso improductivo. O2 es par o no es múltiplo de un número par. Y nunca O2 no es múltiplo de un número par o es impar. Cuarto, con una premisa predicativa. Siempre que A es F, entonces todo C es D. Y ningún C es A. Por lo tanto, siempre que E es F, entonces no todo D es A. Uno dividido del tercer modo. Algún B es o C o E o F, ningún C, ni E, ni F es A, por lo tanto no todo B es A. Uno más complicado, todo C es E y todo D es F, o todo es I, o todo E es A o todo F es A. Por lo tanto, o C es A cuando todo es A o todo F es A. Séptimo, un ejemplo de exceptivo, o mejor dicho, reiterativo, en cuando el antecedente de la primera premisa aparece como segunda premisa. Si el hombre es animal, entonces posee cuerpo. El hombre es animal, por lo tanto, el hombre posee cuerpo. Toda la variedad de argumentos que examina Avicena son abordables de manera cómoda y sobre la base de un reducido número de principios por la lógica de predicados moderna de primer orden. Todos los válidos de estos razonamientos pueden demostrarse tales. De la misma manera existen procedimientos de decisión que permiten determinar de forma mecánica la validez o invalidez de tales argumentos, una vez formalizados convenientemente, desde luego. A pesar del intenso trabajo que ha venido desplegándose en los estudios dedicados a los pensadores del Islam de tiempos idos, y particularmente sobre Ibn Sina, persisten temas por esclarecer. ¿Acaso uno de ellos consista en estudiar sistemáticamente los modos de argumentar empleados por Ibn Sina y establecer un cotejo con los modos que él reconoce válidos? Sin arriesgar demasiado, por lo pronto puede aventurarse que la práctica lógica del filósofo es bastante más rica que su teoría. Gracias. Bueno, gracias, doctor Choque. Bueno, pasamos entonces a la ponencia de Manuel Ruiz Figueroa. Entonces, él es investigador asociado del Centro de Estudios de África,
sus temas son historia del Islam, filosofía política y religión islámica. Entonces su ponencia es diversidad del pensamiento político a través de la historia en tierras del Islam. Le dejo este micrófono. Okay. Aquí hay otro, para que a lo mejor se van a necesitar. Bueno, gracias. Espero que puedan oírme bien. Si no, por favor, háganmelo saber. El tema que deseo presentar con ustedes, comentar, es la diversidad del pensamiento político en el Islam. Creo que todos estaremos de acuerdo que uno de los problemas más conflictivos, más graves, es el poder político. En todas las sociedades, a través de la historia, los más grandes problemas posiblemente han sido causados por los detentores del poder político. Y hasta el día de hoy tenemos problemas muy graves en varias partes de nuestro mundo en este preciso momento con los gobernantes. Y la teoría política lo que trata de hacer es legitimar, justificar el poder político, estableciendo cuáles son los derechos y las obligaciones de los que detentan el poder político. Entonces es muy importante ver cómo piensan las sociedades, cómo justifican la necesidad. Bueno, creo que no se necesita justificar la necesidad, pero sí el ejercicio del poder político, ¿no? Que debe existir una autoridad, pues es muy claro, porque sin una autoridad tendríamos el caos y el desorden. Simplemente desde la más pequeña comunidad, que es la familia, si no hay un jefe, una autoridad que guíe, que determine, que ayude a resolver problemas, pues cada uno andaría por su lado y sería un caos, una casa dividida contra sí misma. Entonces es muy importante que exista una autoridad para salvaguardar el orden interno de la sociedad, del tamaño que sea, y para protegerla de cualquier peligro externo. Entonces el Islam, el pensamiento político, es que se encarga de decirnos por qué, cómo se justifica, cuáles son los derechos, obligaciones del poder político. El Islam surge en una sociedad tribal, una sociedad que, contrastada con el Islam, es como de la noche al día, de la oscuridad a la luz. Quizá estoy exagerando, pero bueno, ustedes juzgarán. En Arabia preislámica estamos en un estadio de lo que Marx definió como una sociedad genérica, un estado donde la propiedad es colectiva, no existe prácticamente la propiedad privada. Entonces estamos en un estadio, digamos, casi primitivo, una sociedad muy primitiva, una sociedad que no tiene una ideología ni religiosa ni política. La religión son prácticamente prácticas, y prácticas en el estado de la magia. No existen instituciones, no existe una religión formalizada donde exista un sacerdocio o especialistas de la religión. Entonces, en el estado de la religión tenemos lo que Max Weber clasifica como el paso del preislam al islam, como la racionalización de la religión. Entonces tenemos también otro paso muy significativo, o sea, el paso de la magia al paso de la religión. ¿Y cuál es este paso de la religión? Pues que en la magia no existe una concepción ética, moral de la divinidad. El premio
o el castigo, la buena o la mala suerte dependen del destino. No tiene nada que ver con que se obedezca o no una serie de leyes y preceptos. Entonces, el Islam racionaliza estas prácticas, establece un carácter ético de la divinidad. El castigo proviene de la obediencia o desobediencia a esta ley revelada por Dios. E instituye otro aspecto muy importante, que es la trascendencia, que existe algo más allá de esta vida, el más allá, donde definitivamente se van a resolver todos los problemas, las deudas pendientes, las injusticias que aquí aparentemente no se van a resolver. Entonces tenemos que llega el Islam con estos cambios fundamentales, donde existe la propiedad privada, existe un desarrollo de lo que Marx llama la individualidad, que las dos cosas van juntas, porque la individualidad es la conciencia de la propia responsabilidad. En la tribu, el responsable es toda la tribu. Nadie personalmente responsable de cualquier asesinato, cualquier injusticia, ¿no? La tribu responde por todos. Entonces, parte de este proceso socioeconómico de la individualidad, de la responsabilidad individual, del carácter ético, pues es precisamente lo que establece el Islam. Entonces llegamos al Islam y tenemos que, a un lado de la práctica que existía en el pre-Islam, es decir, había una práctica política, digamos, cómo se elegían las autoridades. Desde luego que eso no quiere decir que sea irracional, porque el hombre es racional, el hombre no puede actuar, hacer algo que no encuentre una justificación racional, algún provecho, alguna justificación. Pero aquí tenemos un nuevo elemento que es la revelación. De una sociedad antropocéntrica, basada en el hombre, en el honor de la tribu, pasamos a una sociedad teocéntrica. Ahora el centro del universo, el centro de la vida social, familiar, individual, es Dios. Interviene aquí un nuevo personaje que tiene cualidades muy importantes, como nada menos que ser el creador de todas las cosas, a quien todos tenemos que responder tarde o temprano. El Islam es un proyecto, digamos, socio-religioso, porque su proyecto es establecer un nuevo tipo de sociedad. Lo que el profeta Muhammad viene a traer aquí es decir, vamos a reformar esta sociedad, vamos a establecer una sociedad de acuerdo a los principios de la revelación, una sociedad donde todos los hombres son iguales, donde se respeta la libertad de la vida, de la propiedad, del trabajo, una sociedad digna donde todos podamos compartir las riquezas, donde haya una justicia. Entonces, si bien el Corán tampoco establece una elaboración a la manera de un tratado teológico, filosófico, jurídico, científico de lo que es la sociedad y cómo debe desarrollarse, etc., tiene ideas en varias partes que sugieren cuál es el tipo de sociedad que Dios quiere para la humanidad. Y también sugiere, aunque no podemos hablar que el Islam, el Corán, tenga una teoría política, pero sí nos da elementos que nos permiten juzgar cuál es el tipo de gobernante que debe tener esta nueva comunidad. Así, por ejemplo, el Corán nos dice que el poder, en primer lugar, viene de Dios. Dios da el poder a quien quiere y se lo quita a quien Él quiere.
Entonces no vayamos a pensar, no piensen los gobernantes que el poder les pertenece, que es cosa de ellos, que ellos puedan disponer porque tienen el poder como algo propio, hacer lo que les parece. No, porque Dios se los puede quitar en cualquier momento. Y tenemos ejemplos, el Corán nos dice, de reyes de otras épocas, sobre todo, por ejemplo, del judaísmo, ¿no? Que cómo ha habido cambios de Dios, le da, por ejemplo, el poder a Saúl, el primer rey. Saúl tiene sus deficiencias, se lo quita, se lo da a David, en fin. ¿No? Se demuestra pues cómo hay un poder extramundano que vigila el orden mundano y que el gobernante debe tener en cuenta, ¿no? Es un principio general. Establece que los gobernantes deben ser obedecidos. Obedeced, dice el Corán, a aquellos a quienes tienen el poder, a quienes Dios ha conferido el poder. Obedeced a los gobernantes, obedeced a Dios y a los gobernantes, ¿no? Así como decía el profeta, o el Corán también dice, el que obedece a Muhammad obedece a Dios. Entonces la obediencia es una prerrogativa del gobernante, debe ser obedecido, es uno de sus derechos. Pero, dado esta nueva ética antropocéntrica, la máxima autoridad dentro de la nueva comunidad es esta revelación. Es la palabra misma de Dios. Entonces tiene el carácter de, digamos, para algunos, de infinita, ilimitada, no creada. Después habrá discusiones teológicas que van a poner en tal de juicio si el Corán es creado o no creado, pero bueno, es otra cosa. En todo caso, es la palabra misma de Dios. Entonces, la autoridad suprema dentro de la comunidad es la revelación, como pasa en todas las religiones monoteístas, ¿no? La Torá, el Evangelio, el Corán son la autoridad máxima. Cuando hay conflictos y problemas, lo que hace los papas, la Iglesia, es ver qué dice la Biblia sobre el tema, no sé yo, del aborto, de lo que quieran. Y igual se consultan los libros sagrados para ver cuál es lo que dice la revelación. Entonces, la revelación es el último criterio, ¿no? de cómo se debe actuar. Pero tampoco la revelación nos dice claramente quién debe gobernar, entre quiénes hay que escoger a los gobernantes de la. Y tampoco el profeta nos dejó una señal clara. Por lo menos para algunos hay un incidente de Gadir al-Hum en el cual el profeta habría escogido a Ali como el gobernante, pero no todo el mundo está de acuerdo en esta teoría. Entonces, parecería que el profeta dejó a la comunidad en libertad de elegir a sus gobernantes sin establecer entre quiénes, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Y esto pues dio lugar precisamente aquí a la diversidad política del pensamiento político para determinar, de acuerdo a lo que se puede saber de la conducta del profeta y de lo que dice el Corán, de lo que dice de la familia del profeta, de los que son más cercanos al profeta, si por ahí iría la posibilidad de elegir o no. El cuento es que tenemos dos vertientes. Una, lo que pasó realmente en la práctica, y otro, lo que dice la revelación, ¿no? Entonces, las teorías políticas en el Islam, como en todas las demás sociedades, se van a tratar de formar de dos elementos, uno de la práctica y el otro de la inspiración teológica, coránica, revelada, ¿no? Y de ahí, de la manera como se conjugan estos dos vertientes, pues van a aparecer las diversas teorías del Islam. En el Islam,
pues tenemos que hubo los primeros 4 califas que fueron electos, como quieran llamarle, un poco a la antigua tradición preislámica de que la tribu se pone de acuerdo, se negocia quién es el más sabio, el más competente, se le da la valla, el voto de lealtad, se le reconoce y la mayoría acepta. Hay minorías, desde luego que no, siempre habrá minorías que no van a estar de acuerdo. En fin. Entonces empieza a proceder el Islam de una manera, digamos, sin problemas, por lo menos el primero y segundo califa. El tercer califa, ya hay una revelación y un descontento de parte de grupos de las diversas provincias del Estado que vienen a reclamarle al califa Uthman su descontento por varias razones, pero especialmente económicas, como siempre suele pasar, ¿no? El problema económico es muy conflictivo y el Islam, dado que realizó grandes conquistas, que anexó grandes territorios con grandes riquezas, con muchas tierras laborales, que recibía impuestos de las comunidades conquistadas, pues es un estado muy rico, un estado que se convirtió, digamos, de niveles de pobreza del tribalismo a una opulencia, de una riqueza realmente ostentable, muy tentable para los gobernantes y para todos los demás. ¿Cómo se va a repartir esta gran riqueza? ¿Entre quiénes? ¿Cómo? Y el califa Umar II pues establece un sistema conocido como el Diwan, que sería como una especie de ¿cómo se llaman estas listas de salarios? Un tabulador. Un tabulador, la nómina, ¿verdad?, de la quincena, donde están ahí determinados a quiénes se les va a dar, a cuánto, en fin, ¿no? Y claro, esto pues provoca descontentos porque siempre habrá alguien que dice, ¿por qué le van a dar por ejemplo, a la esposa del profeta más que a los demás? ¿O por qué a esta tribu? En fin, ¿no? Y entonces empiezan los grandes conflictos que terminan en una revuelta, pues digamos, muy desagradable con el tercer califa, que desgraciadamente es asesinado, que además pertenecía, aquí ya vienen otros problemas, a la tribu más poderosa económicamente, militarmente, mejor organizada, que eran los omeyas, y que tenían muchos enemigos, desde luego, porque nadie quería ser gobernados por ellos, por lo menos no todos, porque claro, cada uno tiene sus propios intereses. Entonces tenemos un problema que se agudiza dentro del Islam, precisamente porque las condiciones concretas, los problemas de la vida diaria, problemas económicos, sociales, militares, porque los ejércitos musulmanes tenían que ser acuartelados en ciertos campamentos y no todo el mundo, los beduinos, no estaban de acuerdo en que los acuartelaran, los tuvieran ahí para controlarlos mejor. En fin, había muchos puntos de descontento que había que solucionar y que era muy difícil porque no tenía tampoco los árabes una experiencia política, ¿no? Tenían que gobernar grandes extensiones territoriales, grandes riquezas, y estaban aprendiendo. Claro que incorporaron a su administración a griegos, bizantinos, que tenían la experiencia administrativa, política, militar, y que les ayudaron, pero de todas maneras, pues había conflictos, no todo estaba solucionado. Entonces, para acortar las cosas y no me vaya a pasar tanto tiempo, llega un conflicto militar, la lucha por el poder. Los omeyas
reclaman el poder, reclaman que el asesinato de un man hay que entregar a los culpables, el derecho de la ley del talión, y finalmente pues hay una guerra civil en la cual es ganada por los omeyas que ocupan el poder por la fuerza militar. Entonces tenemos una acción violenta de imposición del poder por la fuerza que hay que legitimar. Hay que legitimar porque tiene que exigir obediencia. En realidad, pues era un momento muy difícil. Surgió una teoría política de los jarilíes, llamados así de los... bueno, muchos no van a entender por qué se les llamaba los secesionistas, ¿verdad? Pero, en fin, era un grupo, digamos, extremista, puritanos que querían un tipo de comunidad a la cual solamente los podían pertenecer a la comunidad islámica aquellos que no cometieran un pecado grave, lo cual, pues, como ustedes podemos imaginar, una exigencia irrealista, utópica, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a tener este tipo de comunidad tan cerrada? Claro, una comunidad, digamos, de santos, de puros, y desde luego donde el califa pues tendría que ser el mejor entre ellos. Entonces aquí el califa tiene que ser el afdal, el más perfecto, el mejor de la comunidad, no cualquiera proveniente sin distinción de clanes, de tribus, puede llegar al califato con tal que sea el mejor, ¿no? Es la primera propuesta. Tenemos que los omeyas necesitan legitimar su obediencia, entonces hay que elaborar una teoría que legitime al poder que de facto está ocupando el gobierno. Entonces, claro, pues los omeyas tienen sus partidarios también dentro digamos, de los pensadores religiosos que dicen, les ofrecen una especie de justificación, pues está claro, porque ¿qué dice el Corán? Que el poder depende de Dios y Dios se lo da a quien quiere. Entonces, si ustedes llegaron al poder es porque Dios se los dio, ¿no? Dios los quiere a ustedes como gobernantes. Entonces, es una manera de justificar, pero claro, aquí los enemigos de los omeyas pues están diciendo, ¿cómo vamos a obedecer a un gobernante injusto? ¿Cómo vamos a obedecer a gobernantes que cometen asesinatos, que roban, que hacen desapariciones forzosas, en fin, ¿no? Y acusan a los partidarios omeyas de laxitud moral, de que es preferible elegir a un gobernante injusto para evitar el desorden, la guerra civil dentro de la comunidad. O sea que la unidad de la comunidad es el valor más importante que justifica que se acepte a un gobernante humano, imperfecto, injusto, que comete pecados graves para salvar la continuidad, la unidad de la comunidad, ¿no? Entonces, la elección es muy difícil porque hay que elegir entre el orden, el desorden de los jarilíes, de esta comunidad tribalista que proponen ellos, o el orden, pero acompañado, digamos, de un monopolio del poder, de peligros de dictadura, de injusticias, ¿no? Entonces, bueno, cuando los omeyas con el tiempo logran más o menos ser reconocidos y aceptados, entonces digamos que se acepta ya como posible en el Islam, por lo menos de una manera práctica, la convivencia con gobernantes deficientes por esta razón de la unidad. Bueno, pero las cosas cambian finalmente porque
las acusaciones contra los omeyas se multiplican. Se les acusa de discriminar contra los conversos no árabes, contra los persas, que ya eran grupos muy numerosos dentro del Estado. Sobre todo, muchos persas ocuparon posiciones importantes dentro del gobierno islámico, tenían influencias. El pensamiento persa, desde luego, se fue haciendo sentir cada vez más dentro de la organización y práctica del Islam, y también dentro de las maneras de pensar y de legitimar el poder. Ya en tiempos de los abasíes hay una teoría más elaborada del Islam, que es la primera teoría del sunismo, donde se establece ya de una manera sistemática, clara, cuál es el origen del poder, cuáles son sus obligaciones, quiénes pueden ser elegidos, etc. Esto dentro del sunismo. Dentro de la Shia, del chiismo, pues digamos que no hay tanta diversidad, porque la teoría es que quien debe ocupar el poder son los miembros de la familia del profeta, lo que se le llama la gente de la casa, los Ahl al-Bayt, ¿no? O sea, son los parientes del profeta, los descendientes. Entonces sería un sistema hereditario, no tanto por razones fisiológicas, sino porque hay una herencia de una sabiduría sobrenatural que se hereda de padre a hijo y que permite al imán de la Shia tener un conocimiento especial que le permite una interpretación correcta del Corán. Es el único que puede interpretar el sentido correcto e interno del Corán. Entonces, es por esa razón que se opina de esta manera, que debe concentrarse poder dentro de la familia del profeta. Okay. Gracias por su atención. Bueno, gracias, doctor. Perdone la interrupción, pero bueno, llegamos por lo menos a lo vacía. Bueno, vamos entonces a escuchar la última ponencia, la de Javier López Fargiat. Entonces, él es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra en España, es profesor investigador en la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Panamericana. Sus temas son la teología y la filosofía islámica. Y nos va a hablar sobre Al-Farabi y el lenguaje de los animales no humanos. Bueno, muchas gracias. Espero que se escuche bien. Agradezco la invitación del doctor Ponce y del doctor Preciado. Lo mío es un texto muy centrado en un problema específico. El tema de las capacidades cognitivas de los animales no humanos llamó la atención de varios filósofos del periodo clásico islámico, principalmente de Al-Farabi, Al-Razi, Ibn Sina, entre otros, quienes se ocuparon del asunto desde un amplio espectro de disciplinas que van desde la lógica hasta las ciencias naturales. Entre los temas que se discuten en las obras de estos pensadores aparecen algunos como las explicaciones fisiológicas y psicológicas de los animales no humanos, sus capacidades para reconocer atributos connotacionales o intenciones en el mundo y los procesos por los que logran reconocerse a sí mismos a través de su constitución corporal. Se suma uno más, a saber, la discusión acerca de si los animales son capaces de articular lenguaje. Esta cuestión, de la que me voy a ocupar aquí, involucra dos abordajes complementarios, el fisiológico y el psicológico.
Desde el punto de vista fisiológico, los filósofos islámicos llevaron a cabo minuciosas investigaciones sobre las expresiones del dolor y del placer entre los animales no humanos, explorando la anatomía de sus órganos y sus funciones. Ahora bien, desde la postura psicológica, exploraron las capacidades mentales necesarias para expresar sonidos con significado. En efecto, concluyeron que los animales no humanos no poseen lenguaje de la misma forma que los seres humanos. De cualquier forma, a pesar de esta diferencia, en los textos de estos filósofos encontramos cantidad de consideraciones que ponen de manifiesto las capacidades expresivas y comunicativas de los animales no humanos. Como suele ocurrir en esta clase de temáticas, el trasfondo de la discusión remite a la filosofía y a la medicina heredadas de la tradición griega y en especial a las observaciones de Aristóteles y Galeno. Aristóteles se refiere a la voz como la unidad básica de expresión vocal tanto de los animales humanos como de los animales no humanos. Definió las voces en términos fisiológicos y psicológicos, esto es, como un sonido generado por la exhalación de los pulmones a través de la tráquea y como el sonido producido por un animal gracias a la intervención de alguna facultad interna, a saber, la imaginación, que permite a los animales no humanos producir intencionalmente voces con significado. Sin embargo, Aristóteles también distinguió entre voces articuladas e inarticuladas. Las voces articuladas son una combinación de vocales y consonantes, mientras que las voces inarticuladas son cualquier sonido emitido por los animales no humanos. Los animales no humanos, al menos al modo que Aristóteles trata la cuestión de las voces en el De Interpretatione, solo pueden generar voces inarticuladas, es decir, solo pueden emitir sonidos significativos que no pueden constituir un nombre. Por tanto, los animales no humanos no son capaces de articular el habla ni pueden comunicarse entre sí. Como veremos, en su gran comentario al De Interpretatione, Al-Farabi corrige esa postura de Aristóteles, quien sostiene que los animales no humanos solo pueden emitir voces inarticuladas. Al-Farabi, en cambio, construye una serie de argumentos que toman en cuenta diversos aspectos sobre la conducta de los animales no humanos, mismos que el propio Aristóteles incluye en sus tratados acerca de los animales. A partir de su comentario al De Interpretatione, aunado a otras obras suyas, como por ejemplo el libro de las letras, es fácil reconocer que Al-Farabi coincide con Aristóteles en que el proceso de nombrar es totalmente convencional. Por lo tanto, adopta las condiciones que Aristóteles determina para la articulación del lenguaje y procede a explicarlas de una forma ligeramente distinta. 1. Debe haber un mundo objetivo, esto es, objetos sensibles fuera del alma. 2. Un alma capaz de elaborar pensamientos, imágenes y representaciones de dicho mundo objetivo. 3. Y finalmente, las expresiones orales y escritas. El propósito de Aristóteles al inicio de su tratado es, de acuerdo con Al-Farabi, explicar la relación que existe entre el habla y el pensamiento, así como entre la escritura y el habla. En las primeras líneas del De Interpretatione, Aristóteles afirma que los sonidos hablados, voz, sawat en el comentario de Al-Farabi, son símbolos de afecciones en el alma, rastros, athar en el alma, eso en el comentario de Al-Farabi, y marcas escritas, símbolos de sonidos hablados, lo que sale de la voz en el caso de Al-Farabi. Por rastros del alma, Al-Farabi se refiere al contenido mental, es decir, a las formas, imágenes y representaciones acumuladas por las facultades internas como el sentido común, la imaginación o la memoria. Por lo tanto, estos rastros son residuos de la percepción sensorial y el habla o los lenguajes son símbolos de dichas afecciones en el alma, mientras que las marcas escritas son símbolos del lenguaje hablado. En el contexto de este tratado, el lenguaje sería aquello que significa el contenido de nuestra mente, pero al mismo tiempo el lenguaje significa o se refiere al mundo que está fuera de nuestra alma.
Al-Farabi comprende que la relación entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, así como la relación entre el lenguaje hablado y la afección en el alma, es absolutamente convencional, es decir, que su origen se encuentra en la práctica social. Esta es la misma postura que mantiene en la segunda parte, capítulo 20 de su libro de las letras, donde habla sobre el surgimiento de las letras y las expresiones en diferentes naciones. Ahí, Al-Farabi explica que el ser humano en su estado natural, en un estado de carencia, comienza a moverse hacia lo que necesita y de esta manera se embarca en el conocimiento, el pensamiento acerca de algo, la formación de conceptos, así como el proceso de imaginar y comprender todo aquello para lo que su propia naturaleza tiene mayor disposición. En otras palabras, el ser humano tiene una disposición natural y posee una constitución fisiológica apropiada para conocer el mundo objetivo. Ahora bien, cuando necesita comunicar a otros lo que hay en su mente, lo primero que utiliza son signos o gestos, pero posteriormente recurrirá a sonidos del habla o a voces. De acuerdo con Al-Farabi, las voces fueron inicialmente empleadas como una forma de señalar y comunicar algo a cierto receptor. A través de dicha acción, alguien empleaba las señales y los gestos que apuntaban al mundo externo como una manera de significar el contenido interno de su mente. Solo después, cada señal o gesto que apuntaba a cierto objeto específico comenzó a su vez a estar acompañado de un sonido del habla o una voz específica, lo que se convertiría en una voz que significa cierto objeto dado. Dado que la emisión de la voz para que la emisión de la voz pueda darse, Al-Farabi refiere una serie de precondiciones fisiológicas, la estructura mecánica de los diferentes órganos como la faringe y los pulmones, así como la disposición de la garganta, la boca, la lengua y los labios, algo esencial para la producción de la voz. Asimismo, Al-Farabi hace notar que esta disposición orgánica particular difiere de región a región y también de acuerdo a los diferentes caracteres y temperamentos de los pueblos que habitan cierta área geográfica. Esto explicaría el surgimiento de diversos lenguajes en diferentes naciones. Las voces primarias que son utilizadas por diferentes pueblos en diferentes regiones significan para cada uno de ellos lo que tienen en la mente y diferirán de acuerdo a su disposición fisiológica para emitir sonidos específicos, a saber, las letras alfabéticas. Dichas letras no son suficientes para la expresión de todo lo contenido en la mente y esta carencia es la que lleva a la necesidad de conectar letras para así crear voces cada vez más complejas. De hecho, este es el origen de los nombres que corresponde a la explicación presentada por Aristóteles en el De Interpretatione. Ahí Al-Farabi comenta la definición del nombre que Aristóteles proporciona en De Interpretatione 16a-19, según la cual el nombre es una expresión o un sonido significativo en el texto de Aristóteles, que significa por convención, sin indicar tiempo alguno y ninguna de cuyas partes significa por separado. Al-Farabi explica que, de acuerdo con Aristóteles, el sonido no es un género de la expresión, sino el género de las letras. Por lo tanto, las letras están compuestas por sonidos y las letras constituyen expresiones que cuando significan por convención se convierten en nombres. Ahora bien, en el De Interpretatione 16a-27, Aristóteles afirma lo siguiente, cito, hemos dicho por convención, que los nombres son por convención, porque ningún nombre lo es por naturaleza a menos que se convierta en un signo, pues incluso los sonidos intranscribibles o inarticulados pueden significar algo. Por ejemplo, los sonidos de las bestias, pero ninguno de ellos es un nombre. Fin de la cita. En otras palabras, lo que Aristóteles afirma es que aunque las voces inarticuladas de los animales no humanos podrían significar algo, esto no significa que dichas expresiones sean nombres. Los nombres solo pueden serlo por convención, pero esta es la postura que debate Al-Farabi. Discute con los comentadores de este pasaje que han argumentado que es redundante que el nombre sea por convención, dado que no hay expresión sino por convención.
Al-Farabi responde esta postura indicando que si Aristóteles ha incluido las palabras por convención al momento de definir el nombre, lo hace porque hay casos en los que las expresiones pueden producirse sin necesidad de la convención, como ocurre en el caso de muchas aves y otros animales que, de acuerdo con el libro de los animales, son capaces de producir ocasionalmente sonidos compuestos por letras. No, esa es la gran contradicción, ¿no? Que parece que Aristóteles en Periérmenes dice que no, y como veremos ahora hay unos pasajes, Historia de los Animales 504b1 y Partes de los Animales 600a29, donde sostiene que sí, que los animales hablan con letras, algunos, las aves. En el primero de esos pasajes menciona que algunas aves poseen la capacidad de emitir sonidos articulados, literalmente grammata phlegetai, o sea, sonidos con letras. En el segundo, como se mencionó en la sección anterior al principio, afirma que de nueva cuenta que algunas aves son capaces de pronunciar letras. Ahora bien, Al-Farabi sostiene que si las expresiones se componen de letras, entonces en los casos recién mencionados, los sonidos producidos por estos animales no humanos en realidad sí serían expresiones articuladas. Al-Farabi hace algunas precisiones respecto a las expresiones de los animales no humanos. 1. Algunos animales no humanos, por ejemplo muchos pájaros, pueden producir sonidos compuestos por letras desconocidas para nosotros y estos constituyen expresiones articuladas. 2. Hay algunos otros animales no humanos, como serían las cabras y otros, dice, que producen sonidos compuestos por letras conocidas por nosotros y esos también serían expresiones articuladas, ¿no? Y 3. Hay algunos animales, como sería el caso del loro o la urraca, que pueden articular expresiones que no se basan en la convención y que por tanto en este caso el género del nombre debería colocarse, que por tanto en este caso el género del nombre debería colocarse al nivel del sonido y no de la expresión. En otras palabras, las expresiones articuladas podrían consistir en sonidos naturales. Por tanto, en De Interpretatione 16a27 no sería, según Al-Farabi, redundante añadir por convención en la definición del nombre, puesto que Aristóteles se está refiriendo específicamente al lenguaje de los animales humanos, en Perihermeneias. Sin embargo, en el caso de algunos animales no humanos, el lenguaje no es por convención, sino que es algo natural. Al-Farabi añade que los sonidos intranscribibles o inarticulados a los que Aristóteles se refiere son aquellos que no tienen un signo gráfico. Cuando Aristóteles menciona que estos sonidos podrían significar algo, a lo que se refiere es a las emociones de los animales no humanos, como serían el miedo, el placer, el enojo, todos ellos estados emocionales que los animales no humanos sí pueden comunicar entre sí. Por lo tanto, dado que los animales no humanos son capaces de expresar ciertas emociones por medio de sonidos significativos y estos a su vez simbolizan algo para otros miembros de su especie, Al-Farabi concluye que los sonidos de las bestias deberían ser considerados en este pasaje como expresiones articuladas. Algunos comentarios finales. Fui breve porque todos están cansados, ¿no? Como se ha mostrado, Al-Farabi introduce en su comentario a De Interpretatione, línea 16a27 a 29, una teoría natural del lenguaje en el caso de los animales no humanos. Sostiene que algunos animales no humanos emiten sonidos significativos que pueden ser considerados como expresiones articuladas que comunican sus estados emocionales. En efecto, la argumentación de Al-Farabi se construye sobre algunas observaciones empíricas que el propio Aristóteles provee en sus tratados sobre los animales. Le da prioridad a lo que Aristóteles ha indicado en su zoología y formula una interpretación del pasaje en cuestión con dichas consideraciones en mente. Hay algunos comentarios interesantes que pueden hacerse respecto a esta interpretación. Los animales no humanos
gozan de una disposición fisiológica y psicológica tal que les permite formular expresiones articuladas fuertemente conectadas con sus emociones. Dichas expresiones articuladas son los sonidos naturales de los animales no humanos y necesitan ser distinguidas de las expresiones por convención de los animales humanos. En el de Interpretatione, Aristóteles ha sugerido que si bien las voces inarticuladas de los animales no humanos tienen un significado, estas no pueden ser consideradas como expresión lingüística. Sin embargo, Al-Farabi piensa que dichas expresiones ya son lenguaje. Estas expresiones son propias exclusivamente de aquellas especies dotadas con la disposición para emitirlas, así como para simbolizar a través de estas sus emociones y sus reacciones ante el mundo. Esto significa, o esto sugiere, que los animales no humanos no imitan las expresiones humanas, solamente sería el caso el caso 3, el del loro y la urraca, que imita las letras, pero en los otros dos casos no habría mímesis animal, ¿no? Y también refutaría la idea de que los animales humanos antropomorfizan el comportamiento de los animales no humanos. Estos últimos, los animales no humanos, poseen una vida emocional propia y a su vez están dotados de disposiciones fisiológicas y psicológicas para exteriorizar intencionalmente sus experiencias internas. Al-Farabi está de acuerdo con Aristóteles en que no toda voz natural puede considerarse una expresión lingüística, por ejemplo la tos, ¿no? Sin embargo, si se trata de una voz natural expresando algún significado, eso sí puede ser considerado lenguaje. A través de esa argumentación, Al-Farabi amplía la comprensión del lenguaje al concebirlo como algo más que exclusivamente un producto de las convenciones de los animales humanos. Muchas gracias. Bueno, gracias Javier y gracias por haberte atenido al tiempo. Bueno, nosotros tenemos todavía tiempo para algunas preguntas, no sé si del público. Sí, la ¿qué pasa con el chino, por ejemplo? En el libro de las letras, Al-Farabi no tiene en consideración ese tipo de lenguajes, pero tratando como de ir más allá de lo que dice en el libro de las letras, yo creo que esos lenguajes que usan pictogramas los consideraría como lenguajes más primitivos que los que usan letra, que eso es muy debatible, evidentemente, ¿no? Muy debatible, ¿no? Pero yo creo que tratando de llevar la respuesta, lo que traté de responder al Farabi, creo que pensaría eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta que puede ser tanto para el profesor Ponce como para el profesor Manuel Ruiz, y que tiene que ver con la diversidad de pensamiento, el racionalismo, el Islam en un cierto momento de su historia y el dogmatismo que estamos viendo en la época actual. Puesto que sí existe, porque nos lo han presentado ustedes, un racionalismo y un humanismo islámico, ¿en qué momento este dogmatismo intolerante que tenemos presente en muchos aspectos del Islam, no estoy diciendo que sea todo el Islam, sin embargo lo que estamos viendo tiene esas características? ¿Qué propicia esto? Además de lo que mencionaba el profesor Ruiz, del poder y el ejercicio del poder. Entonces, bueno, el poder es igual de perverso en todas las religiones, diría yo, pero existe todavía en el Islam la posibilidad de tener nuevamente ese racionalismo, y no el oscurantismo que hoy está prohibiendo a las universidades, a la educación, a las escuelas. Esa es la pregunta.
Si me permite. Pero yo diría, a ver si hay alguna otra pregunta para. No, porque quiero, es muy puntual, creo que es muy importante esa pregunta. Hay razones históricas que explican esta, digamos, victoria de la irracionalidad, del literalismo, de la ortodoxia, entre comillas, de las prácticas educativas en el Islam. Justamente Ibn Khaldun es, digamos, la última expresión, estamos hablando del siglo XIV, en donde él es producto de una descomposición política en el norte de África, y también tomemos en cuenta que Averroes surge en un momento ya también de desintegración política del Andalus. De manera que tiene que ver con la victoria de una ortodoxia que se incrusta en el poder y que determina justamente los criterios de verdad acerca de qué es lo conveniente y qué es lo no conveniente para el mantenimiento de una sociedad ortodoxa islámica, ya sea en el Islam suní o ya sea en el Islam chií. De manera que el surgimiento, esta última expresión de Ibn Khaldun, que es el producto de un momento de decadencia política en el norte de África, nos llevaría a la cuestión de por qué cuando surgen estos grandes sultanatos, o califatos, imperios, como el imperio safabí, el imperio mogol en la India y el imperio turco, no desarrollaron un pensamiento del tipo que lograron durante la época abasí. Esta libertad de expresión, esta libertad de incorporar a diferentes tipos de etnias para expresar y articular un conocimiento variado, diverso, que diera expresión a un humanismo. Pensamos que en este sentido, cuando surgen estos, hay una fuerte tendencia a la militarización. Pensemos en el caso de los otomanos, igualmente en el caso de los mongoles, y en el caso de los safabíes, digamos que hay una tendencia muy específica hacia ese chiismo que va a preferir y a privilegiar un pensamiento de carácter más metafísico, religioso, y que tendrá sus expresiones políticas en la articulación de una especie de clérigos muy parecido a lo que sucede en la Europa cristiana. Es decir, un monopolio del poder de parte de estos ulemas que están incrustados dentro del poder. ¿En ausencia de qué? En ausencia de ese imam oculto que es el garante de la verdad. Entonces, estos elementos explican un poco estos factores de por qué este humanismo que se desarrolla durante la época abasí pierden terreno y pierden ese dinamismo que en el Islam lo llevó a establecer una gran avances en ciencia y tecnología, y sobre todo estas discusiones, por ejemplo, de los filósofos en torno a cuestiones médicas que eran muy avanzadas para su época. Pensemos, por ejemplo, que los textos de Avicena, de Averroes e incluso de Razi eran manuales en las universidades europeas hasta el Renacimiento. En la Nueva España, por ejemplo, el texto de Averroes y de Avicena eran textos que se consultaban en las universidades, en la Facultad de Medicina, todavía en la Nueva España. Entonces, de ese gran calibre, de esa gran dimensión, es la producción científica. Si consideramos los avances en astronomía, en trigonometría, y sobre todo sus expresiones en el desarrollo tecnológico, tenemos un pensamiento islámico que es de grandes dimensiones y que contrasta justamente con este predominio del literalismo y de la ortodoxia, entre comillas, del Islam contemporáneo. Bueno, gracias. No sé si
Bueno, ¿o alguna otra pregunta del público? Yo tengo una pregunta, Margida, pero breve. O sea, animales no humanos, pero estas categorías pertenecen ¿a quién? ¿A nosotros? ¿Hay una diferenciación clara entre animales y seres humanos? Sí, claro. Sí, es un... Claro. Hay un componente extra de la facultad intelectiva de la que los animales carecen. El proceso cognitivo humano se explica en otros términos más complejos que involucran un modelo cosmológico, un modelo metafísico. Se puede hablar de un contenido, de un conocimiento. Es decir, lo que está diciendo Avi posteriormente a Avicena es que hay un contenido cognitivo en los animales que no son capaces de conceptualizar. Entonces, que hay un tipo de conocimiento distinto al humano que no requiere de la facultad intelectiva. O sea que existe. Bueno, te agradezco. Bueno, entonces terminamos aquí, les agradezco su presencia y continuaremos con el...